Buenas noches, estimados alumnos. Pueden ver la pantalla compartida que se encuentra el texto del libro en sus pantallas. Muy bien. Acaban de salir de examen, ¿va? ¿Examen de qué tuvieron? Técnicas de investigación, licenciado. Buenas noches. Ah, bueno. Muy bien. Faltan bastantes de sus compañeros. Me imagino que se van a ir agregando en el transcurso. Bueno, ya empezaron con los parciales. La próxima semana nos toca a nosotros pasar la evaluación. Ahí sí que, pues desde ahorita, desde los primeros parciales hay que dedicar todo el esfuerzo que puedan para poder sacar buenas notas. Porque ya cuando los estudiantes empiezan a dejar una clase y otra clase, ya se estancan y ya es muy difícil que puedan lograr equilibrarse. Entonces, es mejor dedicarle el tiempo desde ahorita para que no vayan a atrasarse en ningún semestre dejando clases, ¿verdad? Porque se atrasa bastante la carrera, resulta siendo, es de 5 años, pues, por lo regular, pero si se deja alguna clase, la carrera termina siendo de hasta 7, 8 años en lo que se recuperan todas las clases perdidas. Entonces, por eso es mejor dedicarle todo el tiempo ahorita, ¿verdad? Para que no sucedan esas situaciones. No sé si de los que están conectados habrá alguno que no haya recibido su nota o que no haya podido ver la nota de la primer prueba que pasamos de 10 puntos. Todos la pudieron ver. Sí, gracias. La verdad es que todos salieron bastante bien. Solo, yo creo que la nota más baja fue de 7 puntos. Pero de ahí, pues la mayoría está bastante bien. Eso quiere decir de que van con buena zona para este primer parcial. Heldi Jiménez. Hola, Lick, buenas noches. Fíjese que solo para informarle que ya voy a llegar a mi casa, pero mi teléfono se va a apagar, ya solo me quedan 2 de carga. Pues ya voy a llegar en unos 10 minutos y me conecto a su clase. Muy bien. Gracias, Lick. Está bien. Bueno, faltan bastantes de sus compañeros, solo está como la mitad más o menos.
Bueno. Buenas noches, Lick. ¿Sí? Buenas Dígame. noches. Buenas noches. Bueno, vamos a pasar lista con los que estén presentes. Ana Elisa Rosario Contreras Urbina. Presente. Marjorie Stephanie Lux. Arlene Cecilia Fajardo Flores. Arlene Cecilia Fajardo Flores. Jonathan Misael Muñoz Galán. Muy bien, disculpe. Muy bien. Mónica Liliana Hernández Garzaro. Aquí estoy, Lick. Darling Marisela Gutiérrez Cardona. Buenas tardes, presente. Andrea Noemí López Estrada. Presente. Cecia Belén Coronado Guerra. Presente, Lick. Carla Francina Ambrosio García. Carla Ambrosio García. Susana Elizabeth León Alcor. Susana Elizabeth León Alcor. Jocelyn Elizabeth Hernández Valenzuela. Jocelyn Elizabeth Hernández Valenzuela. María Celeste Barrera Sandoval. Buenas noches, presente. Melsin Orlando Esteban Chilel. Buenas noches, Lick. Presente. Luis Fernando Martínez Acalchor. Buenas noches, licenciado, presente. Ana Lucía Alfaro Ayala. Presente. Keldy Marilinda Jiménez González. Presente, Lick. Randall Joel Pinzón Lima. Buenas noches, presente. Briseida Sofía Ruiz Lima. Presente. Presente, licenciado. Andrea Alejandra Ramírez Hernández. Sí, presente, Lick. Muy bien. Bueno, de repente los demás compañeros se conectan en breve. Entonces vamos a continuar con la clase hasta donde lleguemos el día de hoy. Hasta ahí será objeto de la evaluación para el próximo lunes. Entonces sí les recomendaría bastante la lectura del libro, ¿verdad? A partir de donde empezamos,
¿verdad? Que sería prácticamente la página 9, hasta donde lleguemos el día de hoy, hasta ahí entraría el primer parcial sobre una ponderación de 20 puntos. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en la página 35 del libro, en donde estábamos ahora hablando del periodo posclásico. Ya habíamos visto también que son diferentes periodos. Permítanme. Lucía Alfaro, presente. Muy bien. Entonces, estábamos hablando acerca de los periodos, ¿verdad? Ya habíamos visto la cultura maya, periodo preclásico, periodo clásico teocrático y el periodo posclásico. Aquí nos quedamos en la lectura en la página 35. Vamos a continuar la lectura en la página 36. Continúa diciendo el libro de texto. Para las tierras bajas se tiene evidencia del abandono de Petén y la migración de grandes contingentes hacia la península de Yucatán. Para el altiplano, la mayor evidencia apunta hacia la invasión de tribus mexicanas, entre paréntesis toltecas, que después de dominar y mezclarse con los mayas del altiplano y de la costa sur, dieron origen a los antepasados de los indígenas actuales. Estas dos explicaciones no hablan de una desaparición de los mayas, sino de una transformación debido a dos fenómenos muy usuales en los humanos, la guerra y la migración, operando solos o en compleja combinación. Ya vemos aquí de que el libro de texto empieza a mencionar la región de acá de Guatemala, que es el Petén, ¿verdad? Y menciona ahí de que existió tal vez alguna migración, ¿verdad? Y que hubieron dos situaciones que hicieron que desaparecieran ciertas culturas, como por ejemplo los mayas, y que habla de la guerra y que tal vez hubo también una migración que fueron las que operaron en esa región. Al respecto, Robert Carmack indica que los poderosos toltecas de Tula, al norte de la Ciudad de México, ahora estado de Hidalgo, hicieron sentir su presencia en el altiplano central de Guatemala por medio de la conquista, expediciones comerciales y a través de efectivas migraciones de hablantes nahuatl, la lengua de la mayoría de los indígenas de México central, incluyendo los aztecas. Como por ejemplo, como pregunta de examen, por ejemplo, les podría yo colocar cuál era la lengua de la mayoría de los indígenas en México central. Y aquí tenemos la respuesta en este texto. Por eso es de que hay que ir viendo la lectura que se realiza y pues el libro de texto que ya ustedes pudieron adquirir. Continúa diciendo, además, mucha de la evidencia lingüística y aún de los textos indígenas, tales como el Popol Vuh y el Memorial de Sololá, apunta hacia esa dirección, ya que después del 900, la guerra de señoríos por la hegemonía se torna frecuente. Aparecen nuevos símbolos religiosos, tal como Cuculcán o la serpiente emplumada, que vino de México. Aparecen nuevos términos lingüísticos. Dice al respecto Blom que según lo que hoy sabemos, apenas podemos distinguir entre un grupo de dioses encabezados por Itzamna y otro grupo de dioses nuevos que vinieron del extranjero encabezados por Cuculcán. Y la razón de la dificultad estriba en que ambos tenían forma de serpientes, solo que el primero tiene escamas y cascabeles y el segundo, Cuculcán, está cubierto de plumas. Durante este periodo, Mesoamérica desarrolló mucho más su organización social basada en señoríos, es decir, extensiones territoriales controladas por las más altas autoridades divididas en linajes que con el pasar del tiempo se convirtieron en subgrupos culturales del tronco original maya tolteca. Estos señoríos vivieron en constante guerra entre sí.
buscando cada uno ampliar su territorio, dominando a sus habitantes, buscando en fin la hegemonía. Al respecto, y particularmente ilustrativa la cita textual de una fracción del Popol Vuh, y no fue así nomás como los toltecas conquistaron los campos y ciudades. Los pueblos pequeños y los pueblos grandes pagaron cuantiosos rescates, trajeron piedras preciosas y metales, trajeron miel de abejas, pulseras de esmeraldas y otras piedras, y trajeron guirnaldas hechas de plumas azules, el tributo de todos los pueblos. No fue poco lo que hicieron, ni fueron pocos los pueblos que conquistaron. Muchas ramas de los pueblos vinieron a pagar tributo al quiché, llenos de dolor, llegaron a entregarlo. Sin embargo, su poder no creció rápidamente. Gucumatz fue quien dio principio al engrandecimiento del reino. Permítame que hay unos alumnos que quieren ingresar ahorita. No, ya no aparece. Muy bien. Y en el siguiente año, es decir, 1519, acabaron de asegurar su independencia de los quichés en una sonada victoria de sus ejércitos, quien a la retaguardia de Yaxentic les sometieron y obligaron a huir. No obstante que de una y otra parte fueron muchísimos los muertos y los prisioneros quichés innumerables, habiendo llegado entonces a su más alto grado el poderío de los caciqueles y de sus reyes. Y Bidem, permítame. Continuamos. La organización político-social de cada señorío tuvo pequeñas variantes, pero en general iniciaba desde los linajes 3 o 4 familias que administraban grandes territorios, desde las ciudades fortificadas conocidas como las casas grandes, Nimja. Eso lo hacían a través de los principales o cabezas de capul, que en realidad eran representantes de grandes grupos residenciales denominados parcialidades o calpules, a los que administraban e impartían justicia. Según Cabezas, el poder de los principales era casi absoluto y sus funciones eran igualmente amplias, pues eran los encargados de distribuir la tierra, repartir los cargos, castigar los delitos, resolver problemas entre parcialidades, arreglar los casamientos, predecir el tiempo y hacerla de curanderos. Fue a través de ellos que el tributo y los servicios personales en calidad de servidumbre llegaban a las familias gobernantes viviendo en las casas grandes, y después de la conquista garantizaron el repartimiento y el tributo en beneficio de los españoles. La lucha por la hegemonía entre señoríos fue una constante en el periodo posclásico. Fue usual la guerra de unos contra otros y sin duda esa división fue determinante en la guerra de conquista. Aparte que en cada casa grande la lucha de los linajes por el poder era también cosa de todos los días. Es bastante probable también que los linajes gobernantes no gozaran de la simpatía del pueblo oprimido y que esta faltara de respaldo facilitara la conquista española. Por ejemplo, 4 o 5 años antes del inicio de la conquista por los españoles, los caciqueles luchaban por su independencia de los quichés. Así, en 1518, alentados los reyes caciqueles con las ventajas que habían alcanzado el año anterior sobre los quichés, hicieron durante el presente un gran esfuerzo para asegurar su independencia, convocando a sus 7 tribus y jefes o caciques de mayor fama, quienes sitiaron la fortaleza de Cacay después de un largo y penoso sitio en que por una y otra parte hubo pérdidas considerables. La tomaron por asalto arrojando de ella a los quichés. Como se ve en esta frase, el desarrollo de las comunidades de Guatemala ha surgido el Estado que aparece como propietario universal de la tierra y el trabajo de los hombres. El Estado subsiste con el tributo en especie y trabajo pagado por las comunidades. Este impuesto es en realidad una renta por la tierra e implica que las sociedades mayas han logrado generar un excedente de producción, residuo entre producción y consumo,
que no se mercadea a nivel de aldea. Corresponde al Estado vender o intercambiar la parte de la riqueza social tributada que no es consumida por las clases agrupadas en él. Al llegar a este punto es necesario ampliar la perspectiva geográfica y hacer referencia al viejo mundo, es decir, Europa, y particularmente a España y Portugal. Ello es necesario, pues el desarrollo de las sociedades americanas se vio alterado, como sabemos, inicialmente por el descubrimiento de América y posteriormente por la conquista. Esto es cierto particularmente para las sociedades mayas del periodo posclásico y de hecho la llegada de los españoles deja una profunda huella que obligan a reconocer en 1492 y 1523 el final del posclásico y el inicio de un nuevo periodo, el colonial. De estos asuntos nos ocuparemos en el siguiente capítulo. Entonces acá en este texto tenemos cómo fue en sí todo este periodo posclásico. Tenemos el margen de fechas en donde fue que ocurrió desde 1492 al 1523, que es donde finaliza el periodo posclásico y dice que da inicio a un nuevo periodo, el cual se llama el periodo colonial. Solo para anotar en mi lista, perdonen las personas que se acaban de conectar, solo para anotarlos. Susan Alcor, Susan Elizabeth León Alcor, ¿verdad? ¿Está por ahí? Perdón. Sí, licenciado, perdón, no la alcancé a escuchar, es que me acabo de conectar. Ah, muy bien. Muy bien. También Arlene Fajardo. Arlene Fajardo, ¿está por ahí? Bueno. Entonces, continúa diciendo en la página 41. Dice, la llegada de los europeos y la conquista de Mesoamérica. Vamos a molestar aquí a Ana Elisa Contreras Urbina. ¿Puede darle lectura al texto que continúa, por favor? ¿Me escucha bien? Sí. Ok. Cuando los españoles avistaron Tenochtitlán, quedaron maravillados ante la belleza y la perfección de la ciudad. No habían visto algo igual en el viejo continente. Aunque Cristóbal Colón creyó llegar a tierras casi vírgenes y poco habitadas, en realidad llegó a un continente de gran desarrollo cultural. Sin embargo, los europeos aventajaban a los nativos americanos en el uso de las armas y en el desarrollo de tácticas de guerra. Por ello y otras razones, a su llegada les fue fácil despojar a los indígenas de sus riquezas y su libertad. Continúo. Sí, por favor. Ok. Comercio y descubrimiento. El arribo de los europeos a América se produjo como resultado de varios factores, tales como los notables avances en la ciencia de la navegación, la urgente necesidad de encontrar nuevas rutas para llegar a las Indias orientales y mantener el flujo comercial, seriamente amenazado en el mar Mediterráneo. La rivalidad entre las coronas de Castilla y Portugal por lograr el dominio del mar del sur. En este contexto surge el interés de muchos marinos particulares por emprender la tarea de encontrar nuevos rumbos marítimos o tierras vírgenes que les permitieran ganar renombre ante la corona y un grado como navegantes, o bien adquirir poderes sobre los territorios descubiertos. Cristóbal Colón, aprovechando los informes de varios navegantes y pensadores de la época, entre ellos el Mapamundi de Pablo Toscanelli, realizado con base en las sospechas de la redondez del mundo, logró con mucho trabajo convencer a los reyes españoles de las ventajas que tendría la realización de la empresa que proponían.
Los términos de la empresa tomaron forma en las capitulaciones de la Santa Fe. 4 viajes fueron insuficientes para convencer a Cristóbal Colón mismo y a sus contemporáneos que no habían llegado a las Indias Orientales, sino a un continente distinto. Años después, el descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa, los viajes del Américo Vespucio a lo largo de la costa atlántica de América del Sur y el definitivo de Magallanes alrededor del mundo, convencieron a todos de este acontecimiento. Se había llegado a un continente no conocido hasta entonces por los europeos. Entre este hecho y la conquista no pasó mucho tiempo, y para el caso de Guatemala se dio como una extensión de la conquista del imperio azteca por Hernán Cortés. Este mismo ordenó a Pedro de Alvarado la conquista del sur, la cual se logró en gran parte en 1523. Rápidamente los españoles lograron conquistar a los pueblos indígenas. Ello fue posible gracias a la misma división en señoríos de las sociedades mesoamericanas, a la ayuda que indígenas mexicanos prestaron y a la superioridad tecnológica de los españoles. La invasión de América por parte de Europa aparece como una gran avanzada mercantil en un mundo feudal que declina. Precisamente el predominio de la renta de la tierra en dinero y la extensión del comercio habrían comenzado en Europa a enterrar el feudalismo. El fenómeno es menos visible en Mesoamérica. No obstante, el incipiente desarrollo comercial entre señoríos y la renta por el uso de la tierra continúa siendo la expresión de una coerción extraeconómica y continúa cobrándose en especie, no en dinero. La conquista de 3 siglos de coloniaje retrasaron en Mesoamérica el desarrollo del capitalismo, es decir, la existencia de una fuerza de trabajo libre y la existencia de un mercado de cambio por dinero, tanto del trabajo libre como de los productos de dicho trabajo. Muy bien, María Celeste Barrera, ¿puede continuar, por favor? María Celeste Barrera, puede continuar. Un encuentro inesperado. Así es. Reiteramos, el llamado descubrimiento de América se dio como resultado de varias circunstancias que juntas lo posibilitaron. Primero, los avances de la ciencia de la navegación eran particularmente notables, especialmente entre los italianos, franceses, portugueses y españoles. Segundo, la búsqueda de nuevas rutas para llegar a las Indias Orientales. Era una necesidad imperiosa para mantener el flujo comercial, especialmente de especias, pimienta, clavo de olor, nuez moscada, jengibre, canela, entre otras. Telas, perfumes, alfombras, piedras preciosas y marfil. Que por el mar Mediterráneo comenzaba a tornarse casi imposible por los riesgos que implicaba la piratería y el alto costo de los pagos por derecho de uso de los puertos implementados a lo largo del mar Mediterráneo. La dificultad devenía de mediados del siglo XV, cuando el Imperio Otomano invadió Constantinopla, controló los Balcanes y luego el Cercano Oriente y adoptó una política comercial que prohibía a los comerciantes de Génova y Venecia, Italia,
agenciarse de los productos de Oriente en Constantinopla y Alejandría. Para solventar esa gran dificultad fueron múltiples los intentos, muchos de ellos no vanos, de bordear África para llegar a las Indias Orientales, hazaña finalmente lograda por Juan Vasco de Gama en 1498. Pero el hecho decisivo inicia con el intento de probar una ruta navegando hacia el occidente, puesto que, según comenzaba a aceptarse, muy probablemente la Tierra era redonda y no plana como siempre se había pensado, y que era posible traspasar sin tragedias las temibles columnas de Hércules, además basados en el mapamundi de Toscanelli. Se pensaba que la Tierra era redonda, pero más pequeña de lo que en realidad resultó. Cristóbal Colón, junto a otros navegantes notables de la época, logró convencer a Isabel II, reina de España, de la conveniencia de financiar el viaje que, dando la vuelta al mundo, llegaría a las deslumbrantes Indias, pues ello traería no solo ventaja política sobre Portugal, sino también ingresos para el Estado, que ella y su esposo Fernando, el católico, representaban. Pero además, el intrépido navegante mantenía en mente la idea de sorprender por la espalda al imperio musulmán y recuperar el Santo Sepulcro, asunto que, por otra vía, se había intentado con las cruzadas, expediciones emprendidas del siglo XI al XIII por la Europa cristiana contra el Oriente musulmán, en procura de recuperar los santos lugares. A cambio, se pactó que a Colón le correspondería la 10ª parte de los beneficios obtenidos en las Indias, el título de almirante y el cargo de virrey a perpetuidad de las tierras que ocuparan. Así, en 1492, Colón recibió de los reyes 2 carabelas y una nao, la Niña, la Pinta y la Santa María, con un total de 120 hombres tripulantes a bordo que a los 70 días habrían de tocar tierra. A este primer viaje le sucedieron 3 más. En el cuarto y último, la expedición tocó tierras centroamericanas, especialmente la isla de Guanaja, en Honduras, y continuó a lo largo de la costa atlántica de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 4 viajes fueron suficientes para convencer a Colón de que en realidad había llegado a un continente desconocido. El infortunado navegante murió creyendo que había llegado a las Indias y que por lo tanto sus habitantes debían ser llamados indios. Hubo que esperar nuevos viajes, entre ellos realizado por Vasco Núñez de Balboa en 1513, quien descubrió el Mar del Sur, ahora llamado Océano Pacífico. Este descubrimiento comprobó que en realidad Colón no había llegado a las Indias, sino que se quedó medio camino por la presencia de un continente que se le interpuso. Semejante descubrimiento ya había sido presentido por Américo Vespucio, quien también navegó a lo largo de las costas atlánticas de Centroamérica y América del Sur, y ello le valió para que el geógrafo alemán Martin Waldseemüller, en la publicación de una carta geográfica, propusiera llamar al Nuevo Mundo América, es decir, la tierra descubierta por Américo. El remate de todos estos viajes lo constituyó el de 3 años realizado por Fernando de Magallanes, quien finalmente dio la vuelta al mundo. En síntesis, el arribo a tierras americanas fue el resultado imprevisto de una expedición fallida a las Indias Orientales, basada en una nueva concepción del mundo. ¿Continúo? No, ahorita le vamos a pedir favor a
Darling Gutiérrez, puede continuar con la lectura, por favor. Política real de conquista. Como muy bien lo indica Julián Muñoz, en 1968, al tiempo de que se llegaba, llegaba a América, el viejo mundo aún nos sacudía de antiguos pensamientos medievales, especialmente en lo que se refiere al origen de la soberanía. Permítame. Perdón. Y del poder en España. Por mucho tiempo se siguió pensando que el poder absoluto de la Iglesia sobre todos los asuntos, incluidos por los supuestos, los temporales, y todo ello devenía del conocimiento inspirado en el ostiense canonista del siglo XIX, que sostuvo que después de la sucesión de Cristo en Pedro, la omnipotencia de Dios residía en los, no sé si me cambia de, gracias, pontífices como sucesores de Pedro el primer día. El primer papa, Luján, 1968, basado en la premisa, los reyes católicos de España, temerosos de que las tierras y mares recién descubiertos les pudieran ser arrebatados por los rivales, Portugal principalmente, en 1943 gestionaron y obtuvieron del Papa Alejandro VI una bula, especie de acuerdo gubernativo en los términos actuales, donde se le donaban perpetuamente todas las tierras descubiertas y que se descubrieran en el futuro, siempre que quedaran al occidente de una línea imaginaria. Ahí está. Trazada de polo a polo, distante 100 lenguas de la isla Azores, longitud de 30 grados y 40 en latitud norte, combinando a las otras naciones a respetar este mandato, pena de ser excomunado, es decir, expulsado de la gracia divina. Claro que entre las razones tenía en cuenta por lo que el Papa al acceder estuvo la de ser los reyes de España rematados católicos, tanto que había hecho posible la conquista del reino de Granada, arrebatándola de las manos de musulmanas y quienes confiaban en la evangelización de los habitantes de la tierra recién descubierta. Esta bula de donaciones papal fue posteriormente modificada por el Tratado de Tordesillas, celebrado entre Portugal y España, donde las 100 lenguas originales se amplían a 370 en la misma dirección. Chinchilla, 1975. Luego veremos cómo hasta... Luego veremos cómo esta donación sirvió de base para justificar la guerra y las atrocidades en contra de los indígenas, que por diversas razones no aceptaron la suprema autoridad del Papa para entregar los territorios que les pertenecía a ellos por razones históricas. Hasta aquí nos hemos referido brevemente de la manera en que los reyes españoles se aseguraron de la posesión de los territorios recién descubiertos o por descubrir por sus patrocinados, especialmente Cristóbal Colón. Así se cuidaron la supremacía
que en este momento tomaba sobre sus rivales marítimos más cercanos, los portugueses. Veremos ahora cómo la experiencia en la reconquista del Reino de Granada, última bastión de los árabes musulmanes que invadieron por 500 años la península ibérica e hicieron sentir su presencia a lo largo de la costa norte del Mediterráneo, que se produjo en América. Entre el descubrimiento y la conquista no pasó mucho tiempo. De hecho, el mismo Colón consideró conquistados los territorios que tocó en cada uno de sus viajes, pues al desembarcar simbólicamente los agregó en el territorio de España, que como vimos lo habían obtenido por donación del jefe supremo sobre la tierra de el vicario de Cristo, el Papa Alejandro VI. Una vez superado el deslumbramiento, la corona autorizó a súbditos particulares, a quienes llamó adelantados, venir a las Indias para conquistarlas. Recuérdense que por algún tiempo Colón y muchos con él creyeron que habían llegado a las Indias, que ese fue el motivo que se dio origen al inicial a los viajes. Esto se hizo por medio de la celebración de una especie de contratos denominados en aquel tiempo capitulaciones. En ellos se dejaba suficientemente claro que tocaba las tierras descubiertas y o conquistas pertenecían al rey, que representaba a la unidad del reino español, y que éste podía regalarlas a particulares con méritos de conquista o venderlas mediante acuerdos de compraventa denominados composiciones. También en ellos se especificaba que periódicamente debían enviarse informes al rey, relatando los incidentes de descubrimientos con conquista y evangelización. A este tipo de informes se le denominaba cartas de relación. Estos documentos hoy en día constituyen invaluables fuentes históricas del punto de vista de los conquistadores, así como los textos indígenas lo son de la perspectiva de los conquistados. La corona dejaba claro también que en las capitulaciones que no asumiría ninguna responsabilidad ni por el equipamiento ni por las... Pero es que ahí aparece... Dotaciones. Es que aparece una cosita negra ahí. Por las pérdidas eventuales, tanto materiales como humanas, y que percibiría una parte de las ganancias que obtuviera en sus negocios con los indios y una quinta parte de las riquezas minerales extraídas de estos nuevos territorios. A esta porción se le denominó quinto real, y quienes después se fueron designados para controlar estos intereses se les denominó quinteros. Pero además, siguiendo la estrategia utilizada en la reconquista de Granada, se instruyó a los adelantados a fundar pueblos en una especie avanzada geográfica, y también a cristianizar a los naturales de los pueblos. Así los españoles pioneros conquistadores, denominados por eso adelantados, en los primeros años de conquista no solo sometieron militarmente a los naturales, sino que modificaron su forma de asentamiento, obligándolos a abandonar de una manera dispersa de vivir y concentrándolos en el pueblo, en pueblos. Son reducciones.
construido siguiendo un estilo urbano español a partir de una plaza, el estilo de centro cívico, donde se alineaban a cada lado del el palacio de gobierno, el gobierno municipal, la iglesia y el mercado. Muy bien. Andrea López Estrada, la conquista de Guatemala. Ok, la conquista de Guatemala. Dicho lo anterior, ahora es fácil imaginar que entre los españoles debería esperarse una especie de competencia por el descubrimiento y conquista. Ello, en buena parte, dificultó el establecimiento de gobiernos estables, pues desde entonces comenzaron a darse movimientos para remover a las autoridades, colocadas por unos para reemplazarlas por otras, designadas por otros. Esto fue particularmente cierto para Centroamérica, que fue conquistada en oleadas provenientes del norte, por Alvarado, y oleadas provenientes del sur, por Pedro Arias Dávila, Gil González y Hernández de Córdoba. Conviene, antes de entrar de lleno a las incidencias de la conquista, dedicar algún espacio a examinar las motivaciones de los conquistadores. Es necesario saber lo que movía a los españoles a soportar tan grandes contratiempos, atravesando el océano Atlántico. ¿Qué les lanzaba a lo desconocido? Veamos. ¿Continúa? Pues así es. Muy bien. Motivaciones de los conquistadores. Los hombres siempre son movidos por algo, por fuerzas interiores denominadas motivaciones. Probablemente la palabra motivación se derive de otra de origen parecido a movimiento, pues ellas mueven, llevan a la acción, y para la conquista de lo que después se conoció como Reino de Guatemala es particularmente importante conocer las motivaciones de los conquistadores, ya que ello explica en gran parte el trato que les proporcionaron a los indígenas vencidos. 4 han sido las motivaciones identificadas en aquellos hombres lanzados a la aventura de la conquista. Una de ellas, o una combinación de varias, impulsó a los contingentes españoles que después del descubrimiento llegaron a América. Ellas fueron: búsqueda de riqueza fácil, ansias de gloria, deseos de aventura, compromiso de diseminar la religión católica. Examinemos cada una. Quizá la motivación principal de los conquistadores haya sido la búsqueda de riqueza, pues sobre todo de riqueza mineral, especialmente oro y plata, es decir, la vía escogida para enriquecerse fue la más fácil. Si se toma en cuenta que en la mente de ellos giraba la idea de hacer trabajar a los vencidos y apropiarse de los preciados minerales que en pequeñas cantidades incluso alcanzaban un gran valor dada su escasez mundial. La leyenda y búsqueda intensa de El Dorado ejemplificaban esta situación. Muchos españoles se enfrascaron en feroces luchas intestinas y con los indígenas tratando de encontrar el lugar que la leyenda describía como inmensamente rico en minerales preciosos. Igual de importante fue la convicción de muchos aspectos de la necesidad de convivir a los indígenas en de convertir a los indígenas en nuevos miembros al cristianismo. Esta convicción movió a muchos religiosos españoles que vinieron a este nuevo mundo, con la idea de realizar esa importante tarea en beneficio de la fe que profesaban. Por otro lado, muchos españoles vinieron impulsados también por el ansia de gloria militar. Esto es entendible, pues España, dada la larga lucha contra la invasión árabe, se había convertido en una sociedad militarizada, y los militares buscan eso, la derrota del enemigo y el premio que se le apareja, el honor y el sentimiento de gloria. Miles, 1983, 163. Otra motivación muy parecida a la anterior fue el ansia de aventura. Este motivo aparece con frecuencia en la conducta humana de todos los tiempos, y por ello no fue raro que algunos de los que vinieron a colaborar en las labores de conquista lo hicieran en busca de nuevas experiencias que les devolvieran el sentido a sus vidas. Esas 4 fuerzas interiores impulsaron a la venida de los españoles, que se alistaron en las difíciles, arriesgadas labores de conquista. Venían a hacerse rico de manera fácil, a renovar sus sentimientos de gloria militar, a ampliar los horizontes de cristianismo y buscar nuevos estímulos para seguir viviendo. Cada motivo pudo actuar aislado, pero lo más probable es que cada persona viniera movida por más de un motivo.
pues se necesitaba estar muy convencido como para iniciar batallas, con inmensos contingentes indígenas dispuestos a defender sus riquezas naturales, su autonomía y su cultura. ¿Cómo fue posible la victoria militar de un pequeño ejército contra los desproporcionadamente mayores? Enseguida abordaremos este tema. ¿Continúa? Permítame, démosle lectura, por favor, Melsin. Factores que explican la derrota indígena. Una vez terminada la conquista de México, que después sería llamada la Nueva España, Hernán Cortés encomendó al capitán Pedro de Alvarado la conquista de los pueblos del sur, es decir, propiamente Mesoamérica, misma que se logró en gran parte en 1523. Por supuesto, este proceso no fue nada fácil, como tampoco lo fue en México o en América del Sur, pero se logró en relativamente poco tiempo, como se explica la rápida derrota de las poblaciones indígenas de Guatemala. Para responder a esta pregunta es necesario referirse a factores explicativos de tipo social y a factores de tipo tecnológicos. Refirámonos a los factores de tipo social. Se facilitó la conquista de los pueblos mesoamericanos debido a que no constituían una unidad política, sino solamente una unidad cultural. Por eso, sin una unidad de mando y con constantes guerras entre sí, posibilitaron la victoria militar española. Los pueblos mesoamericanos no presentaron ni podían presentar un frente común. Incluso algunos pueblos colaboraron en las conquistas de otros que consideraban rivales. Ya me perdí. Ya está el principio. Sí. Carmack indica que al momento en que los españoles llegaron al altiplano guatemalteco en 1524, encontraron una confusa contienda de estados políticos y guerreros, los cuales luchaban por los recursos estratégicos y la integridad territorial. Esta división en pequeños señoríos rivales llevó a alguien a afirmar que la conquista había sido hecha por los indígenas y la independencia por los españoles. Con ello, hacía clara referencia a los criollos del periodo colonial, pero esto es adelantarse un poco. En su momento retomaremos este asunto. Por ahora expondremos los factores tecnológicos que facilitaron la conquista española. 3 causas de este tipo han sido mencionados como coadyuvantes en la victoria militar española. El uso de la caballería. 2. La utilización de las armas de fuego. El uso de armas de metal. Es indudable que, siendo los 3 factores desconocidos por los indígenas, deben haber causado entre sus filas grandes conciertos. Los españoles, en general, tenían gran experiencia de guerra, pues durante varios siglos libraron en su territorio gran cantidad de batallas, tratando de expulsar a los moros que habían invadido la península, pero también los indígenas tenían experiencia en el tema, quienes durante el periodo posclásico, gracias a las influencias tolteca, habían hecho de la guerra entre señoríos vecinos un asunto cotidiano. La experiencia militar española con armas metálicas y con pólvora era, pues, innegable, igual de innegable, era su experiencia militar utilizando los caballos, que incluso eran buen legado de aquellos moros que recién habían expulsado de la península ibérica con la reconquista de Granada. La valentía de los indígenas, su experiencia militar y sus sentimientos patrióticos sirvieron de muy poco antes del medio millar de hombres españoles que se les opusieron con armas de fuego, espadas de metal y la caballería. De ello dan abundante cuenta las cartas de relación de Pedro de Alvarado, la relación de la conquista del historiador guerrero Bernal Díaz de Castillo y los mismos textos indígenas, tales como el Memorial de Sololá.
La derrota militar no fue total. Muchos pueblos se resistieron por varios años más, incluso haciendo guerra de guerrillas. Sin embargo, la suerte estaba echada y las amenazas contenidas en los requerimientos se hicieron pronta realidad. Los indígenas fueron sometidos social y económicamente. Con esto, este capítulo de la historia nacional queda sellado, pues las tierras y los aborígenes fueron convertidos en objetos mercantiles. Aquí nacen los repartimientos de indios y de tierras, las encomiendas, la esclavitud y el quinto real, asuntos que de alguna manera habían sido previstos en las diferentes capitulaciones, es decir, la especie de contrato entre particulares y el rey para iniciar labores de conquista. En esta parte nos referimos a la forma en que fue conquistada Guatemala. Para ello fue necesario tratar brevemente las motivaciones de los conquistadores y los factores sociales y tecnológicos que facilitaron la derrota militar y la denominación. Terminemos este capítulo esbozado los crueles mecanismos utilizados por los españoles para someter a los indígenas. Muy bien. Fernando Martínez, por favor. Voy, licenciado. Uy. Se queda en la página 50, licenciado. Sí, cabal, el 4.4.3. Ok. Dice guerra de conquista y sometimiento. Como es fácil suponer, la derrota militar indígena no se produjo en un solo día, ni tampoco su sometimiento definitivo. Después de las matanzas en la guerra vinieron las atrocidades contra los perdedores. Máxime cuando no se satisfació la sed de oro fácil para los españoles. Al respecto, Fray Bartolomé de las Casas narra, para el caso Guatemala, la inmunidad española representada toda en Pedro de Alvarado así. Llegado a dicho reino, hizo en la entrada del mucha matanza de gente, y no obstante esto, solióle a recibir en unas andas con trompetas y atabales y muchas fiestas, el señor principal con muchos señores de la ciudad de Utatlán, cabeza de todo el reino, donde le sirvieron de todo lo que tenían. Y otro día llama al señor principal y muchos otros señores, y venidos como mansas ovejas, prendedlos todos y dice que le den tantas cargas de oro. Responden que no lo tienen porque aquella tierra no es de oro. Mándalos luego quemar vivos sin otra culpa, ni otro proceso, ni sentencia. De las casas, 1542, 2.112. Estas matanzas provocaron la huida de los demás señores hacia las montañas, con el encubrimiento de sus gentes que, a pesar de portarse sumisos y serviciales, fueron frecuentemente masacrados. Iban los españoles a los pueblos donde hallaban las pobres gentes trabajando en sus oficios con sus mujeres e hijos seguros, y allí los alanceaban y hacían pedazos. Idem 113. Muchos fueron muertos en las trampas que habían fabricado para matar españoles con cabalgadura, a otros los mataron con lanzas y cuchilladas echándolos a los perros. Estuvieron en estas carnicerías tan inhumanas cerca de 7 años, desde el año de 24 hasta el año de 30 o 31, idem 114. También indica las casas, los indígenas eran obligados a hacer la guerra contra otros pueblos, dándoles por comida a las personas del bando contrario muertas en combate. Adicionalmente, fue utilizada gente indígena para preparar las embarcaciones para ir al Perú y a las islas de la Especería.
Llevaba de la mar del norte al del sur 130 leguas los indios cargados con anclas de 3 y 4 quintales que les mantenían las uñas de ellas por las espaldas y los lomos. Y llevó de esta manera mucha artillería en los hombros de los tristes y desnudos. A esta primera etapa de explotación indiscriminada y desordenada le sucedió otra, donde se pusieron en práctica mecanismos para regular la explotación de la fuerza de trabajo y la tierra de los indígenas. Primeros 100 años de la colonia. Para legitimar su acción de despojo, los españoles se valieron de la religión, utilizaban el pretexto de la evangelización para someter y explotar a los indígenas. Detrás del sometimiento religioso se encontraba la intención de apropiarse de la fuerza laboral indígena al punto de esclavizar a los legítimos propietarios de las tierras americanas. Los conquistadores se apropiaron de todas las tierras conquistadas y con ellas de sus habitantes. Iniciaron así un periodo de coloniaje que se prolongó por 3 siglos. Repartimiento de esclavista virtual, repartimiento de esclavista legal y repartimiento de tierras. Indica Severo Martínez, 1948, 2.5, que inmediatamente después de la derrota militar y como expresión inmediata de su conquista efectiva, los indígenas fueron repartidos y encomendados. Llamó repartimiento o encomienda al reparto de indígenas entre los españoles conquistadores, realizado por el capitán general o sus representantes. Consistió básicamente en distribuir antiguas parcialidades indígenas que, trabajando sus tierras de la manera ancestral, entregarían parte de la cosecha al conquistador beneficiario. El monto de este tributo era tasado por el beneficiario y por percibirlo sin problemas. No solo amenazaba con terror, sino que utilizaba a los mismos cabezas del capul, o principales para recaudarlo. Esto independientemente que la cosecha fuera buena o mala. A esta distribución de indígenas también se le llamó y se le conoce como encomienda, ya que la elaboración ideológica de esta forma de explotación sin dominio efectiva de la tierra se justificaba con el argumento de que los indígenas bajo esta institución quedaban encomendados bajo protección al español, que velaría por su educada formación cristiana. Como se ve, esta forma de repartimiento escondía una forma de esclavitud, pero junto a ella existía una forma de esclavitud ya no virtual, sino legal, practicada con aquellos indígenas que, a decir de los españoles, se resistían a aceptar la soberanía del rey. Adicionalmente, los españoles se repartieron tierras de aquellos pueblos que no habían sido repartidos, las cuales eran trabajadas por los esclavos legales. A esta forma de distribución se le conoció como repartimiento de tierras. Así, seguido nuevamente a Martínez Peláez, el repartimiento de indios configuró el poblado indígena encomendado y el repartimiento de tierras configuró las empresas agrícolas esclavistas de aquel periodo llamadas estancias. Muy bien. Randall Pinzón, por favor, 5.2. Leyes nuevas u ordenanzas de Barcelona. 20 años después y como producto de A. La defensa de los indios realizadas por personas tan notables como Fray Bartolomé de las Casas y Fray Francisco Victoria. B. El temor de acabar con las riquezas de estas tierras. Y C. Por la imperiosa necesidad de los reyes por recuperar el control. Se promulgaron las leyes nuevas u ordenanzas de Barcelona. Dichas leyes contenían una serie de disposiciones relativas al gobierno de las tierras recién conquistadas. La causa de esta serie de disposiciones radicó principalmente
basándose en el derecho que les daban sus méritos de conquista, habían dispuesto a su sabor y antojo del trabajo de los conquistados. Si bien esa actitud inicial fue promovida por la corona, ahora era necesario recuperar el poder absoluto del rey que, entre otras cosas, era el dueño por donación de todas las tierras recién descubiertas, según lo disponía la Valeo Intercatearia del Papa Alejandro VI. Como era de esperarse, estas nuevas disposiciones no fueron recibidas con agrado por los españoles encomenderos que, sin duda, ya se habían acostumbrado a su nueva y regalada vida, libre del sudor de trabajo. Sin embargo, las leyes se impusieron a medias, pero se impusieron. Y la llegada de nuevos españoles en carácter de funcionarios para velar la adicción entre los conquistadores, pues se inculpó a aquellos de beneficiarse sin tener mérito de conquista. Los descendientes de los conquistadores y funcionarios que nacieron aquí conformaron que el paso del tiempo, la fracción de clases conocida con el nombre genérico de criollos. Las leyes nuevas prohibieron bajo pena de muerte toda clase de esclavitud, incluida la esclavitud virtual encubierta con el título de repartimiento y encomienda, Martínez 1984 2.8. También ordenaron la concentración de los indígenas en pueblos y delegaron en funcionarios reales la tasación del tributo en dinero para el rey. Al prohibir la esclavitud, convertían a los indígenas en hombres libres, que pagaban impuestos al rey y eliminaban la posibilidad de que conquistadores o cabildos repartieran indios o tierras. La resistencia contra las leyes nuevas tomó varias formas en América, pero en Guatemala la prudencia y firmeza del presidente de la audiencia, don Alonso López Cerrato, hizo que las cosas no tomaran el carácter dramático que tomó en otros reinados. Aquí la disputa fue más bien legal, pues los conquistadores se tenían desalentados con un rey que les había prometido, pero que no les había cumplido. Muchos amenazaron con regresarse a España, pero ninguno de ellos lo hizo, probablemente porque la corona, después de dar visos, cedió creando un nuevo repartimiento. Muy bien. Nuevo repartimiento. Muchas gracias. ¿Sigo? Voy a continuar yo. Muchas gracias, Randall. Muchas gracias. Nuevo repartimiento. Las leyes nuevas prohibieron cualquier forma de esclavitud de los indígenas. Sin embargo, no eliminaron el tributo, pues este, recolectado por las autoridades reales, fue entregado por una merced a antiguos encomenderos esclavistas, es decir, un beneficio a quien se reconocía mérito durante la labor de conquista. De esa cuenta, después de 1542, fue usual que los tributos o parte de ellos de uno o más pueblos fueran entregados a un español, que habiendo comprobado sus méritos de conquista, se hacía acreedor a la merced del rey. Esta encomienda, distinta a la anterior, no implicaba el dominio directo del español ni sobre los indígenas ni sobre sus tierras. Únicamente tenía derechos sobre los tributos que el rey les cedía, tasados y recaudados por las autoridades reales. Esta cesión de tributos no impedía, por supuesto, la posibilidad de conservar las tierras antes obtenidas en un repartimiento de tierras o de obtener otras, pero esta merced era objeto de otro trámite. Así, el español se encontró de pronto con dinero, producto de tributos concedidos por el rey y con tierras, obtenidas por el repartimiento o merced. Pero ¿quién trabajaría las tierras? Porque al tenor de la letra de las leyes nuevas, los indígenas deberían ser hombres libres para emplearse donde les diera la gana, acordando el salario que les resultara más conveniente. En un intento de solventar la escasez de mano de obra, se importaron esclavos negros, pero esa medida, por cara, pronto demostró su insuficiencia y la corona no tuvo más que ceder a la presión de los encomenderos, que siempre se resistieron a la aplicación de las disposiciones contenidas en las famosas leyes nuevas, porque dicho por ellos, los indios eran naturalmente holgazanes
y no trabajarían si no estaba de por medio la fuerza. La haraganería congénita en los indígenas era, por supuesto, una colaboración ideológica tendiente a proporcionar bases firmes para la explotación de los nativos. La realidad es que, estando los españoles conquistadores acostumbrados a la vida parasitaria, mantuvieron los medios de producción en su más bajo nivel. Y esto, por supuesto, imposibilitaría la adopción de la libre paga, pues el excedente de producción ya no resultaba para ellos aceptable. De ahí que hubo de crearse un mecanismo complementario al nuevo repartimiento. Este mecanismo consistía en la obligación que tenían los indígenas de trabajar por $1 al día y por temporadas en las haciendas de los españoles o en obras públicas, pero debiendo volver a sus pueblos. A este sistema se le denominó mandamiento. Según Severo Martínez, el sistema de trabajo de mandamiento era así. Se dividía el número de hombres en edad de trabajar entre 4 y cada cuarta parte constituía una tanda que viajaba por una semana para trabajar en las haciendas. Al regresar una tanda, salía la otra y así sucesivamente se exceptuaban de esta obligación los indios nobles, quienes tenían a su cargo la tarea de organizar y controlar las tandas. Con el paso del tiempo se fue abandonando el envío de tandas semanales y se aportó por el estacional o por temporadas, de acuerdo con la demanda de cada cultivo, sin importar si ello perjudicaba a los de los indígenas. Tal vez por ello, en ese siglo y los 2 restantes de colonialismo se registran numerosas y graves hambrunas. Pronto el pago diario degeneró en 1 por tarea, calculada por el español e imposible de realizarse en un día. Además de esta disminución, de hecho, el salario fue común el pago en especie al precio establecido por el hacendado. En las semanas libres, los indígenas trabajaban en las tierras comunales del pueblo para su sustento y lo necesario para tributar al rey y, de hecho, también al encomendero. En estos 2 últimos siglos de coloniaje también se aplicó la palabra repartimiento a otros 2 mecanismos de explotación de los indígenas. Uno fue la venta forzada de mercaderías entre los indígenas, negocio a cargo de corregidores y alcaldes mayores. El otro, el repartimiento de algodón entre las mujeres indígenas para que lo devolvieran hilado. Dejemos aquí lo relativo al repartimiento, la encomienda y el mandamiento, para concentrarnos en otra de las tareas delineadas por las leyes nuevas, la reducción de indígenas dispersos a pueblos concentrados sin que por ello perdieran derechos sobre sus tierras de cultivo de las cuales obtenían el tributo, los trajes distintivos y por último, la autorización para usar nombres y apellidos españoles. Yo digo que vamos a quedar acá en este párrafo, en la página 59. Nos vamos a quedar hasta acá donde leímos. Para que tomen nota de que hasta ahí es donde prácticamente entraría el primer parcial de la lectura que hemos tenido del libro. Lo hacemos de esta forma porque yo sé de que tal vez hay muchos compañeros, alumnos que trabajan, se dedican a otro tipo de actividades y realmente pues entre semana no queda tiempo para poder aplicar la lectura del texto, ¿verdad? Entonces mejor lo hacemos de esta forma para aquí entre nosotros poder ir entendiendo lo que vamos leyendo y así pues todos vamos en la misma secuencia y sabemos en dónde es que nos quedamos en el texto para lo que va a entrar en la evaluación respectiva. Susan Alcor, dígame. Licenciado, solo una pregunta. Sí. La evaluación, así como solo hemos hecho lectura prácticamente, viene Ajá. así como preguntas directas. O sea, preguntas directas, ¿tiene que ser con respuesta exactamente como aparece en el libro o podemos dar nuestro punto de vista según la comprensión de lectura? Ya, mire, mi forma de evaluar consiste en que ahorita ya, pues nosotros tenemos ya el contexto de lo que refiere el libro, ¿verdad? En todo lo que hemos leído. Entonces, mi forma de evaluar es qué tanta fue la comprensión, ¿verdad? Con las propias palabras, cómo lo podrán ya explicar.
con sus propias palabras. No tiene que, bueno, a menos que sean preguntas directas, como por ejemplo, fulano de tal, que mencionó respecto a historia, por ejemplo. Entonces ahí sí tiene que ser exactamente como lo indica el texto. Pero si la pregunta dijera, indique usted o para usted qué es tal y tal situación, o según lo que usted leyó del libro de texto, indique en qué consiste tal y tal cosa, entonces ya usted puede dar su apreciación en cuanto a lo que usted pueda interpretar de lo que pudo haber leído, ¿verdad? Esa es la forma de evaluar. Claramente todos van a responder de forma diferente, con palabras distintas, pero el sentido va a ser el mismo, ¿verdad? Porque es el mismo libro el que estamos leyendo, es el mismo texto, entonces se van a utilizar diferentes palabras, pero siempre el sentido va a ir encaminado a la misma área. Y como solo es el mismo texto, ¿verdad? O sea, no puede variar, o sea, tanto, pues no puede existir una variación tan lejos de lo que el texto indica, ¿verdad? Pero con sus propias palabras está bien, siempre y cuando no se salga del contexto que estamos tratando. Así es. Gracias, Lick. Muy bien, como les decía, entonces, aquí no es lo mismo leer uno solo, tal vez el libro, bueno, en principio tal vez no lo aplicarían, ¿verdad? Por el tiempo, por tantas cosas que hay que hacer. Y la verdad, pues es que el libro hay que agotarlo, es una recomendación de la universidad agotar el texto, porque si no es como que por gusto lo hubieran adquirido, ¿verdad? Entonces, vamos a agotar el texto del libro en el curso, siempre tratando de hacer de alguna forma más dinámica, ¿verdad? Para facilitar la comprensión. Entonces, como les decía, la próxima semana toca la evaluación del curso. Hasta esta página estaría entrando la evaluación. Todavía no sé cuántas preguntas les voy a colocar, pero sí, más o menos ya todos tienen conocimiento de lo que acá leímos, ¿verdad? Entonces ya será más fácil poder ubicar algún texto o algo, porque ya tenemos pues la noción de dónde se podrá encontrar plasmado lo que leímos. Hay algo que se llama memoria fotográfica. Y la memoria fotográfica consiste en que la persona logra almacenar o retener en dónde se encuentra más o menos algún párrafo, en dónde leí esto, en dónde vi esto. Entonces, por eso es que sirve mucho la lectura. No es lo mismo no haber leído nada a haberlo ya leído. Entonces, ahorita ya más o menos ustedes se podrán recordar en dónde lo pudieron haber leído. Me preguntó, perdone, Lucía Alfaro, sería de la página 9 a la 59. De la 9 a la 59. De ahí vendría la evaluación. Entonces, de igual forma, bueno, el libro ya se los publiqué para los que no lo pudieron adquirir en su momento, para que se puedan apoyar del libro para poder responder la evaluación. Entonces dejamos hasta acá la clase del día de hoy. Esperamos que salgan bien en los parciales que tuvieron en esta noche, ¿verdad? No queda más que desearles suerte y muchos éxitos a todos. Y cualquier cuestión, pues por ahí estoy a la orden. Que tengan buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chao. Noches.